Te voy a contar cómo fue que pasé de pesar 67 kilos a 75 kilos entrenando desde casa sin romperme la cabeza. ¿Te interesa? Vamos allá. Pero ¿cómo logré mi cambio físico? Un segundo. Ya, ahora sí. Hay 4 factores que hicieron posible mi cambio. El primero y el más importante de todos porque te garantiza resultados es la consistencia. La consistencia es clave y sin ella no vamos a llegar a ningún lado. La consistencia se basa en escoger un camino y mantenerte firme en ese camino así no veas resultados, porque sabes que lo bueno demora en llegar. Y en el ejercicio es tal cual la misma historia. Tú empiezas a entrenar y después de mucho tiempo es que empiezas a ver los resultados. Justo estaba navegando por YouTube cuando de repente me apareció un video del motivador inglés Simon Sinek en que decía que tú puedes ir a entrenar súper duro un día, 2 días, 3 días, una semana y no vas a ver mejor aparente. Pero tú tienes que ser consciente que los cambios drásticos, los cuales son los que a ti te interesan, demoran en llegar. Y cuando pasan 3 meses, 6 meses, te has mantenido constante durante ese periodo de tiempo, eres una nueva persona. Y esta es la razón principal por la que yo he podido cambiar y por la que todo el mundo mejora, porque se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. Bueno, ya sabes que la consistencia es importante y es el factor principal para tener resultados, pero ¿cómo desarrollas consistencia? Yo personalmente te cuento que antes tampoco era una persona consistente, así que te voy a dar 3 tips que a mí me ayudaron a crear esa consistencia que no tenía. El primer tip es simplifica procesos. Yo entreno desde casa. Por lo tanto, comenzar a entrenar me toma 5 pasos, lo que significa que tengo muy poca fricción para empezar. Y a eso es a lo que voy cuando me refiero con simplificar procesos. Mientras más difícil sea empezar una actividad, es menos probable que te mantengas haciéndola en el largo plazo. A mí me toma 5 pasos entrenar, por lo tanto es muy fácil comenzar. Y por lo tanto es muy fácil mantenerlo en el largo plazo. Si a ti, por ejemplo, vas a trabajar, regresas del trabajo, te tienes que cambiar, te tienes que bañar y tienes que ir al gimnasio a entrenar, hay muchos pasos previos que tienes que hacer para poder comenzar a entrenar. Un día lo puedes hacer, 2 días, una semana lo puedes hacer, pero en el largo plazo la flojera probablemente te gane. Por lo tanto, encuentra la manera de simplificar ese proceso. Tal vez si el trabajo directamente te vas para el gimnasio, sea mucho más fácil comenzar. Entonces pregúntate, ¿cuál es la principal dificultad que aparece cuando quiero entrenar? Y cuando lo encuentres, búscale la solución. Simplifica procesos, ya sabes. El segundo tip que te voy a dar es prográmate. Prográmate a qué hora deseas entrenar. Yo todas las mañanas establezco a qué hora del día voy a entrenar. Me levanto 7 de la mañana y habrán días que voy a entrenar a las 11 de la mañana, otros días que entrenaré a las 7 de la noche, entonces muevo todos mis horarios acorde a eso. Bueno, y también a veces muevo la hora del ejercicio dependiendo de mis pendientes. A veces tengo que avanzar cosas en las mañanas, por lo tanto postergo el ejercicio para la noche. Pero si te programas, es mucho más fácil mantenerte haciéndolo. Entonces ya sabes, prográmate, establece un plan a qué hora vas a entrenar y trata de seguirlo al máximo. También otra cosa que quiero contarte, yo cuando me programo a entrenar a las 11 de la mañana, lo que hago es, me levanto 7 de la mañana y tomo desayuno a las 7, bueno, termino a las 8 y tengo todo ese tiempo de 8, 9, 10, 11, tengo como 3 horas para poder quedarme vacío, para poder entrenar mucho más cómodo. Entonces ya te vas mentalizando en esas 3 horas que llegan las 11 de la mañana y tienes que ir a entrenar. Entonces es más fácil hacerlo que si de repente simplemente estás moviéndote por tu día pensando, oh, ¿y en qué momento voy a entrenar? Si te programas es más fácil evitar ese problema de procrastinarlo. El tercer tip que te voy a dar es asócialo con algo que te gusta. Yo cuando empecé a entrenar y empecé a desarrollar el hábito de mantenerme consistente, empecé a ver artes marciales mixtas. Entonces me empezó a dar ganas de regresar a mi casa y pegarle al saco, y esa fue mi clave para mantenerme. El ejercicio comenzaba pegándole al saco y después de 20 minutos que ya estaba caliente me pasaba a hacer las pesas. Es verdad, los expertos no recomiendan hacer cardio antes de hacer pesas, pero si tu problema principal es el de crear el hábito, pues hazlo, porque lo importante es la consistencia. Y una vez que ya eres consistente y ese ya no es el problema principal, ya puedes aprender a hacer cosas más complicadas. Ya sabes, asócialo con algo que te gusta. Otra cosa, va a llegar un punto en el que la motivación se va a acabar. Y ahí es cuando tienes que usar todos estos tips para poder imponerte ante tus deseos y hacer lo que sabes que es bueno para ti. No siempre es fácil, habrán días que vas a querer entrenar súper motivado y otros días que digas, qué pereza tener que ir a entrenar. Pero si usas estos tips, se te va a hacer un poco más fácil el camino de empezar. Ya tienes claro que la consistencia es importante y tienes algunos tips para desarrollarla. El siguiente paso es ponerlo en práctica. Por eso el segundo factor que influyó en mi cambio físico fue: empieza con lo que sabes. Nos estamos aventurando en desarrollar un nuevo hábito. Lo que no queremos hacer es consumir demasiada información nueva, abrumarnos y luego no comenzar nada.
¿Quieres convertirte en una persona fit, en una persona saludable o quieres desarrollar cualquier tipo de hábito nuevo? Perfecto, comienza suave. ¿Sabes que hacer planchas es bueno? Perfecto, comienza con eso. ¿Sabes que hacer sentadillas, hacer barras es bueno? También empieza con eso. Si no tienes ningún tipo de implemento, esas son opciones perfectas para comenzar. Incluso hay gente que nunca pisa un gimnasio y aún así consigue mejorar. Entonces siempre van a haber excusas, pero lo importante es que empieces. Yo cuando recién empecé fue gracias a un regalo que me hizo mi mamá, que me dio una barra a presión que vale como $7, que hasta ahorita la tengo, y con eso yo empecé. Y de hecho empecé haciendo barras, sentadillas y planchas. Esos eran los 3 ejercicios que hacía, pero es cierto, en ese momento no tuve resultados porque era muy inconsistente, entrenaba una vez al mes, una vez cada 2 semanas, a veces ni siquiera entrenaba por un montón de tiempo, entonces obviamente no iba a tener resultados. Pero definitivamente hacer algo es mejor que no hacer nada. Ya comenzaste a entrenar y ya llevas un tiempo siendo constante y ahora sientes la necesidad de elevar un poco la dificultad. Por ende, el siguiente factor que influyó en mi cambio físico fue: aprende los ejercicios adecuados. Mientras más te adentras en el mundo del ejercicio, aprendes que hay movimientos que son más completos, que te ayudan a trabajar de manera más efectiva y llegar a tu meta más rápido. La mayoría de información que aprendí fue aquí en YouTube, y si no tienes muy claro de quién guiarte, yo te recomendaría los canales de Mike Israetel, que tiene de nombre Renaissance Periodization, y Jeff Nippard, quienes son científicos del deporte que comparten la información y el conocimiento para que podamos mejorar. Actualmente son las personas de las que más me guío. Lo que va a pasar luego de que adquieras este nuevo conocimiento es que te enfrentarás a la disyuntiva de si te compras implementos y te mantienes entrenando en casa, o si adquieres una membresía en el gimnasio, o si decides irte al parque más cercano de tu casa que tenga máquinas para que puedas entrenar. Ahí tú tienes que analizar e identificar cuál es la opción que más te conviene. Y una vez que decidas, aplica lo que aprendes y mantente constante. Y si fuera el caso que la opción que tomaste no es la más adecuada, con el tiempo te darás cuenta cuál es la que sí te conviene. Y cuando lo hagas, anda a esa opción y mantente constante. Yo decidí quedarme entrenando en casa porque identifiqué que era una opción muy cómoda para mantenerme entrenando y ser constante. Así que invertí en implementos como las barras, las pesas, los sacos de box, y tengo pensado seguir invirtiendo más. Puede que en algún futuro cambie de opinión y me vaya a un gimnasio. Sí, tal vez, pero por ahora sé que estoy bien donde estoy y estoy avanzando, y eso es lo más importante. Y el último factor que influyó en mi cambio físico fue: mejora tus comidas. Si vamos a entrenar más frecuentemente y desgastar más nuestro cuerpo, no podemos seguir comiendo lo mismo que comíamos cuando no hacíamos nada. Si además de eso quieres ganar masa muscular, tienes que darle los alimentos que tu cuerpo necesita para que pueda construir esa versión de ti que quieres. Así que lo que hice fue mejorar mis hábitos alimenticios. Empecé activamente a comer mayor cantidad de comida más saludable y también mayor cantidad de proteínas. Empecé a comer huevo todas las mañanas, al inicio eran 2, ahora son 3. Además de eso le añado algún alimento extra que le aumente el nivel proteico. También en los almuerzos trataba de consumir más cantidad de proteína y en la noche también tomaba scoop de proteína para darme ese empujón que necesito. Ahora, no creas que soy 100% disciplina y que nunca fallo. Sí, también a veces como comida chatarra, a veces no llego a la proteína que necesito, pero aquí lo importante es empezar a tratar de comer más sano, más nutritivo y mantenerte así la mayor cantidad del tiempo. Y si fallas en algún momento, al igual que yo, disfruta de ese momento en el que estás rompiendo la rutina y asegúrate de al día siguiente volver al camino adecuado. Y lo repites constantemente hasta que vayas mejorando. Así que bueno, estos fueron los 4 factores que me ayudaron a conseguir mi cambio físico. Aún tenemos un largo camino por recorrer. Así que te deseo éxitos en tu travesía. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.